Estudiantes del CBT 161, vamos a continuar con hidrodinámica y el tema es flujo volumétrico o caudal y la ecuación de continuidad. Qué interesante tema. Si nosotros lo hubiéramos conocido, no nos extinguimos. Sí, como si los meteoritos no existieran. Cuando hablamos de hidrodinámica, tenemos que enfocarnos en un fluido en movimiento. La palabra hidros quiere decir agua y dinámica, pues en movimiento. Aquí estamos ya tomando en cuenta que el agua o el fluido se está moviendo. Casi siempre vamos a estar hablando nosotros de agua porque es el fluido más común y con el cual nosotros podemos hacer cualquier tipo de experimento o prueba. Pero sin embargo, ¿te has preguntado cuánta agua corre cuando abrimos la llave? Cada vez que nosotros abrimos la llave, por ahí sale un chorro de agua. Ese chorro de agua tiene un flujo volumétrico o un caudal que nosotros podemos medir y nosotros podemos utilizar para saber cuestiones tan interesantes como conocer cuánto tiempo se va a tardar en llenar un tanque, un tinaco, una cisterna, etc. ¿Qué es el flujo volumétrico? Bueno, el flujo volumétrico, para poder nosotros comprender qué es, necesitamos tener un volumen que nosotros conozcamos perfectamente su magnitud. ¿Cómo conocemos el volumen de un líquido? Bueno, pues podemos utilizar una probeta o cualquier recipiente que tenga una graduación y nos indique cuántos mililitros o cuántos litros caben en ese recipiente. Una vez que ya conocemos el volumen, nosotros podemos determinar o medir el tiempo ahora que va a tardar en desplazarse de un punto al otro. Así de sencillo. Esto ocurre cuando nosotros empezamos a llenar una cubeta. Si tenemos un flujo volumétrico alto, la cubeta se va a llenar rápido. Si tenemos un flujo volumétrico bajo, la cubeta va a tardar más tiempo en llenarse. ¿Cómo se calcula el flujo volumétrico caudal? Bueno, vamos ya directamente ya a la cuestión matemática, porque son ecuaciones bastante sencillas. Ahora, la letra Q mayúscula va a ser la que vamos a utilizar como símbolo para el flujo volumétrico caudal. Y la primera ecuación que tenemos para calcular el flujo volumétrico caudal es volumen entre tiempo. Volumen del líquido que se está desplazando, ya vimos, entre el tiempo que va a tardar en desplazarse de un lado a otro, ¿no? El volumen está en metros cúbicos, porque recuerden, es la unidad del sistema internacional. Y la unidad del tiempo es segundos. Ahora, hay otra ecuación que nosotros podemos utilizar para calcular el flujo volumétrico caudal, en la cual lo que vamos a utilizar es el área de la tubería por donde circula el líquido. Es muy común que nosotros utilicemos tuberías o mangueras para transportar agua de un lado a otro, ¿no? Siempre lo hacemos. Entonces, conocer el área de esa tubería es muy importante para que conozcamos cuánto es el flujo volumétrico que está pasando dentro de ella. ¿Qué otro dato necesitamos? La velocidad del líquido. ¿El líquido tiene velocidad? Sí, tiene velocidad, así es. El líquido se desplaza a través de la manguera o a través de la tubería a una velocidad en metros sobre segundo, que nos va a servir para que multiplicada por el área de la tubería vamos a poder calcular el flujo volumétrico caudal que está pasando por dentro de esa tubería. Vamos con un problema que dice un tanque de diámetro 2.5 metros y una altura de 2.3 metros tiene instalada una tubería de diámetro 0.415 metros por donde entra agua al tanque a 0.597 metros sobre segundo.
Calcule el tiempo que tarda el tanque en llenarse en segundos y en horas. Muy bien. Entonces, vamos a ver los datos que nos da este problema. Bueno, primero vemos un diagrama. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues un tanque con una tubería por donde está entrando agua para llenarlo. Entonces, los datos que tenemos son el diámetro del tanque, su altura, el diámetro de la tubería, la velocidad del agua, ¿ok? Ya yo identifico directamente que esto es velocidad. ¿Por qué? Por las unidades que tiene. Ese 0.597 metros sobre segundo ya me está indicando por sus unidades que es una velocidad del agua. El tiempo de llenado es la variable problema y nos pide que la calculemos tanto en segundos como en horas. Ok, bueno, hay que tener en cuenta que el diámetro del tanque es un valor que nos va a servir, así como la altura, para calcular el volumen de este tanque, que es un valor muy importante. Las fórmulas que vamos a utilizar es la de caudal, que es igual a velocidad por área. Recordemos que estamos hablando de un caudal de entrada, ¿sí? El volumen del tanque, bueno, es la ecuación de pi por radio al cuadrado por la altura. Es importante esta ecuación. El área de la tubería también lo necesitamos, igual pi por radio al cuadrado. Y también vamos a necesitar la otra ecuación para calcular caudal. ¿Por qué la necesitamos? Porque esta ecuación de volumen entre tiempo tiene justamente la variable problema que nos está pidiendo el problema, que es la de tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar el tiempo de llenado sabiendo que la B es volumen del tanque y el caudal es el de entrada, ¿no? Aquí está. ¿Qué fue lo que hice aquí? Bueno, tiempo de llenado estaba aquí dividiendo, pasó del otro lado multiplicando, y a su vez el caudal de entrada que estaba multiplicando pasó del otro lado de la ecuación dividiendo, quedando de esta manera, ¿ok? Las unidades. Bueno, todas las unidades están en el sistema internacional. Si se dan cuenta, solamente tenemos metros, 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 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, podemos continuar al siguiente paso, que sería sustitución y resultados. Aquí yo ya estoy calculando el volumen del tanque. ¿Qué hice? Bueno, pi tiene el valor de 3.14. Tenemos un diámetro del tanque y la ecuación nos pide el radio, por lo tanto este 2.5 hay que dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. Lo multiplicamos por la altura y tenemos el volumen del tanque, que es 11.28 metros cúbicos. Es importante, cúbicos. El área de la tubería. Tenemos diámetro de la tubería, es lo mismo, hay que dividirlo entre 2 para que sea un radio. Y esa división se eleva al cuadrado y se multiplica por el valor de pi, que es 3.14. Y tenemos un área de la tubería de 0.135 metros cuadrados. Bueno, aquí voy a acomodar un poquito todo lo que ya tenía para que me quepa lo que me hace falta. Entonces, ya tengo calculado el volumen del tanque, tengo calculado el área de la tubería. Entonces, el siguiente paso sería calcular el caudal de entrada, que sería tan simple como multiplicar la velocidad del agua por el área de la tubería, ¿ok? Entonces, esta operación tiene un resultado de 0.0807 metros cúbicos sobre segundo, ¿ok? Este caudal de agua que acabo de calcular tiene que ser exactamente el mismo al caudal de agua que está acá, ¿sí? De esta manera, yo puedo entonces ya calcular el tiempo de llenado del tanque.
Utilizo obviamente el volumen y lo divido entre el caudal que ya tengo calculado. Entonces el resultado será un tiempo de 139.8 segundos. Este es el tiempo en el que se va a llenar el tanque, digámoslo, a tope, ¿no? Total y absolutamente. El problema también nos está pidiendo que nosotros calculemos este tiempo de llenado en horas. Entonces necesitamos la equivalencia de cuántos segundos hay en una hora, que sería 3600 segundos. Utilizo esta equivalencia para hacer la conversión de unidades y multiplico, o más bien en este caso, pues es 139.8 segundos entre 3600 y me va a dar un valor de 0.038 horas como tiempo de llenado del tanque. Muy bonito problema, sí. Pero en la vida real, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos para saber cuánto tiempo tarda en llenarse el tinaco o la cisterna de nuestra casa? Bueno, esto es un problema de la vida real, es que pues nosotros tengamos nuestra cisterna, que es muy común que se encuentre a nivel del suelo, y utilicemos una bomba para subir el agua de la cisterna al tinaco y poder utilizarla en nuestras actividades diarias. Bueno, pero sin embargo debemos de tener cuidado, porque si dejamos a la bomba funcionando demasiado tiempo, puede ser de que el tinaco se llene, se empiece a desbordar, y bueno, a lo mejor el vecino nos acusa de que estamos desperdiciando agua, ¿no? Podemos calcular el caudal de entrada de cualquier salida de agua, eh, con ciertas limitaciones. Obviamente no podríamos tomar un caudal demasiado grande, pero el caudal de entrada en cualquier problema de hidrodinámica o de hidráulica es un dato de lo más importante. Es el dato más importante y es el dato que siempre debemos de calcular. Una manera muy simple de calcular el caudal de cualquier salida de agua es, por ejemplo, utilizando primero que nada, bueno, un recipiente que tenga graduación, como una probeta de esas que están en el laboratorio de química. A lo mejor en nuestra casa nosotros no tenemos una probeta, pero sí tenemos una jarra de plástico que tiene medidas que digan nada más 1 litro, 2 litros, 3 litros, ¿no? A lo mejor nada más tiene unas medidas así muy generales. Bueno, podemos utilizar una jarra de este tipo y podemos utilizar un cronómetro. Bueno, un cronómetro de este tipo ya nadie lo utiliza. Todo el mundo utiliza el cronómetro de su celular. Ok, ya que tenemos esto, lo que podemos hacer ahora es poner la jarra en la salida de agua, ¿sí? Y tomamos el tiempo que tarda en llenarse la jarra. Por ejemplo, si estamos utilizando una jarra de 3 litros y esta tardó en llenarse 11 segundos bajo el chorro de agua, pues lo que puedo hacer es calcular, primero que nada, a esos litros convertirlos en metros cúbicos. 3 litros serían 0.003 metros cúbicos. Ya que tengo ese volumen, entonces utilizo el tiempo que tardó en llenarse esos 3 litros, que en este caso son 11 segundos, y me da un valor de 2.72 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Con este valor nosotros ya podemos calcular cuánto tiempo va a tardar en llenarse una cisterna, ¿no? Si nosotros medimos la salida de agua con la que se está llenando, podemos calcular el tiempo que va a tardar en llenarse toda la cisterna o cuánto tiempo va a tardar en llenarse todo el tinaco. Aquí la principal limitación que puede haber es que la salida de agua, este caudal, tiene que ser constante a través del tiempo, si no puede haber algunos errores en nuestros cálculos. La siguiente parte es la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad dice la velocidad con que se mueve un fluido por un tubo de área transversal variable
es inversamente proporcional al área transversal del tubo. Bueno, ¿de qué habla esto? Nosotros inicialmente tenemos un tubo de área 1 en el cual pasa por aquí agua a una velocidad 1. De repente aparece una reducción del área de la tubería y pasa de una área 2 a una velocidad 2. Cuando sucede esto, una reducción del área de la tubería, la velocidad con la que el agua circula se ve aumentada a una velocidad 2. ¿Okay? Para demostrar esto, se utiliza esta ecuación de aquí, en el que nos dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Si observamos, esto quiere decir que el caudal 1 es igual al caudal 2. ¿Sí? Lo que está variando aquí es la velocidad y el área. Las unidades del área de las tuberías están en metros cuadrados y seguimos igual con las velocidades del agua en ambas secciones, también están en metros sobre segundo. Veamos un problema de aplicación para la ecuación de continuidad. Dice así: por una manguera de 2.5 centímetros de diámetro fluye agua a 6.000 centímetros sobre minuto. La manguera tiene una boquilla que disminuye el diámetro a 0.01 metros. ¿Con qué velocidad saldrá el chorro en metros sobre segundo? Ok, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues tenemos aquí una fotografía que dice que por la manguera verde está saliendo una cantidad de agua con una velocidad de 6.000 centímetros sobre minuto. En el momento en que nosotros le instalamos una boquilla, el agua aumenta su velocidad, ¿no? Porque estamos disminuyendo el diámetro con el que el agua estaba pasando por la manguera verde. Esto lo vemos nosotros muy frecuente cuando con un dedo bloqueamos la salida del agua del lavamanos y vemos que el agua sale como que a mayor presión. Bueno, pues el agua sale a mayor velocidad. Es algo también muy importante de tenerlo en cuenta. ¿Qué datos nos da el problema? Bueno, la velocidad 1 son los 6.000 centímetros sobre minuto. El diámetro 1 es de 2.5 centímetros, el diámetro 2, 0.01 metros y la variable problema, bueno, pues es la velocidad que se ve aumentada por la disminución de ese diámetro. Las fórmulas, bueno, necesitamos calcular áreas y obviamente, bueno, también la fórmula de la ecuación de continuidad. Vamos a despejarla para resolver la variable problema, que en este caso sería la velocidad 2, quedando de esta manera. ¿Qué hice aquí? Bueno, para despejar la velocidad 2, la área 2, que estaba multiplicando, pasó al otro lado dividiendo de esta manera. Ahora, unidades. ¿Qué unidades no están en el sistema internacional? Yo creo que ya se dieron cuenta de que tenemos por ahí unos centímetros y una velocidad en centímetros sobre minuto. Vamos a cambiar la velocidad 1 con las equivalencias de un metro es igual a 100 centímetros y un minuto tiene 60 segundos. Ok, vamos a hacer esta conversión. Voy a escribir 6.000, abro paréntesis, pongo 1 entre 100, cierro paréntesis, luego multiplico, abro paréntesis, 1 entre 60. Me pasé de un 0. Listo. El resultado es 1. El valor de la velocidad en unidades del sistema internacional es 1 metro sobre segundo. Ahora, el diámetro. Ese diámetro hay que pasarlo a metros. Esta es una
operación que ya hemos hecho varias veces y vemos que queda que 2.5 centímetros son 0.025 metros. Ahora ya puedo pasar a calcular las áreas, el área 1 y el área 2. Recordemos que lo que nos está dando el problema son diámetros. Lo que nosotros necesitamos para esta fórmula son radios. Entonces tenemos que dividirlo, estos diámetros, entre 2. Aquí están los resultados para el área 1 y para el área 2. Entonces puedo pasar a calcular la velocidad número 2. Voy a sacar mi calculadora y voy a capturar los datos aquí utilizando la función tal cual está en la libreta. Voy a hacer una variación, voy a escribir las áreas en sistema decimal, no en notación científica, y el resultado quedaría como 6.24. ¿Okay? Si se dan cuenta, no multipliqué por 1, porque pues si nosotros multiplicamos por 1, pues no se afecta el valor. Entonces queda que el resultado es 6.24 metros sobre segundo. Ese es como es que la velocidad del agua aumentó de 1 a 6.24 debido a la reducción del área de la tubería. Muy bien, eso sería todo en este video. Muchas gracias.